Bienvenidos a este podcast. Hoy es el primer episodio de Culture M, donde hablaremos sobre culturas, experiencias, vidas, con diferentes invitados. Hoy traje a dos invitadas especiales. Quiero que se presenten, por favor. Yo soy doctora Terry Mora. Trabajo en Admissions con Erika Álvarez Denton y tengo como casi 2 años aquí en McU. Mi nombre es Erika Álvarez Denton, soy la directora ejecutiva de admisión aquí en Mid-America Christian University. Ok, cabe resaltar que el episodio va a estar completamente en español, ya que estamos en el mes de la hispanidad, de la cultura hispana, desde el 15 de septiembre al 15 de octubre. Hábleme un poco de sus experiencias de ustedes. ¿Usted, Erika? Sí, claro. Un poquito tocante, mi historia. Soy alumna de primera generación. Mis padres vinieron de México hace muchísimos años y cuando ellos llegaron, su meta era poder proveer para nosotros una mejor experiencia, una mejor vida y afortunadamente nos dieron oportunidades a nosotros que ellos no tenían. Mis padres trabajaron desde los años de 15 años para poder proveer por sus familias y a mí me exigieron que estudie, que vaya a la escuela, y me enfoque en mis estudios y mis deportes, jugué deportes. Y cuando me gradué del high school, tuve una oportunidad de jugar deportes en la universidad. Eso fue lo que me dio la oportunidad a mí para estudiar. Me gradué de la universidad en 4 años y después de eso estoy aquí. Mi carrera universitaria ya tengo 17 años de experiencia en Higher Education, que es la universidad, los colegios. ¿Cuántos estudios llevas? Tengo 2 bachilleratos, uno en educación física, uno en healthcare management y mi maestría en inglés como segundo lenguaje de UCL. Ok. ¿Usted, doctor Mora? Sí, yo soy originalmente de Iowa. Definitivamente no soy latina, pero siempre digo que me equivoqué de cuerpo porque mi alma es completamente latino. Yo también soy de primera generación. Somos 6 hijos en la familia. Éramos campesinos en Iowa. Yo soy la única que quiso ir o quería ir a la universidad y batallé un poco para convencer a mis padres de dejarme ir, pero por fin lo logré. Quería ser maestra de español y afortunadamente fui a una escuela donde exigieron ir a estudiar en extranjero. Fui primero a España por un verano donde aprendí a hablar como española y luego decidí que mi pasión era de trabajar con hispanohablantes y les convencí a los profesores que tenía que ir a México, que yo quería saber lo de la cultura, la historia, todo lo que se toca a México. Y igual tuve que batallar un poco, pero por fin me dejaron ir. Y sí, hablo español más o menos. Tengo más de 40 años ya hablando español. Conocí a mi esposo en México y mi pasión siempre ha sido servir a la comunidad hispana. Trabajaba antes en la Oklahoma Panhandle State University, donde tuve la dicha de guiar la universidad a ser la primera y hasta ahora la única instituto denominado para servir a los hispanos, que de tener más de 25% de los alumnos que son hispanos. Y ya por fin mi esposo se quiso jubilar y nos venimos a Edmond, donde viven nuestros hijos y nietos. Pero bien, muy a gusto aquí. Y yo pienso que habla el español muy bien. Sí, de hecho le iba a preguntar que cómo lo aprendió también. Y le iba a decir que si tenía su acento todavía españolete. Ya casi se me quitó porque cuando fui a México se burlaron de mí, de cómo hablaba y de algo del vocabulario. Tuve que empezar a aprender un poco más al estilo mexicano, pero ya. Yo soy del sur de Texas, nuestro español es más Tex-Mex. Nunca estudié el español académico, ¿verdad? Para mí fue todo donde hablábamos en el hogar. De vez en cuando digo que el español mío es más Tex-Mex, es mucho, y lo que se llama slang es más de esos español callejero, me imagino. Pero usted aprendió hablando, ¿fue en su casa? ¿Ellos le enseñaron a hablarlo y a leerlo? Sí. Bueno, no leer mucho. Mis padres tenían una educación del grado 6º, así es que para ellos la lectura se les hacía difícil. Obvio sí leían, pero pues
al grado 6, ¿verdad? Entonces, cuando yo aprendí, tenía hermanos mayores. Yo soy la menor de 5. So, ellos fueron los que me ayudaron con la lectura. Mi hermana es intérprete. Tiene una compañía de interpretación aquí en Oklahoma. Y así fue cuando me fui aprendiendo más de adulta, más que nada. Porque, pues, de jóvenes, todos mis amigos hablaban inglés. En la casa sí, hablamos el español y lo ensayaba mucho, pero para mí, yo creo, aprendí más cuando ya era adulta y me enfoqué en hablarlo más porque sabía que era necesario para mi carrera. Y yo tuve que aprenderlo desde el punto cero, empezando en la prepa. Y simplemente quería aprender español para poder tener mejores oportunidades en la universidad, pero nunca me imaginé que me iba a fascinar tanto para seguirlo como carrera. Tengo bachillerato de español, de enseñanza, maestría igual que Erika, de inglés como idioma segundo. Y hace unos años, pocos años, terminé mi doctorado en liderazgo educacional con énfasis en éxito del estudiante latino. Y pues trabajo aquí en MACU nada más 2 veces a la semana. Cuando no estoy aquí, estoy trabajando en la casa en otros proyectos. Tengo un proyecto donde estoy escribiendo un currículo sobre involucración de los padres y cómo eso puede ayudar a los estudiantes a tener más éxito. Y pronto vamos a empezar a ir a las escuelas a enseñar ese currículo a los padres. Es lo que me fascina también. Me gusta esa idea. ¿Usted? ¿Y yo qué hago? Muchísimas cosas, no te creas. Más que nada, darle oportunidad a los jóvenes, una oportunidad educativa, ¿verdad? Para nosotros las dos, yo creo nuestra prioridad es promover educación después de high school para nuestros jóvenes, pero también apoyar a los padres para que ellos se eduquen y se enfoquen y tomen una, ¿cómo se dice? First-hand approach. Me gustaría a mí que los padres se involucren con la educación de sus hijos. So, muchas de las veces lo que hacemos la doctora Mora y yo es no nada más educar a los jóvenes tocante los recursos que están disponibles para la universidad, pero también a los padres, para darle esos recursos y apoderarlos también, porque ellos necesitan tener esa información para poder ayudar a sus hijos. Para mí, la educación es algo obvio para el joven, pero va a empoderar a toda la familia. Yo creo que esa pasión que compartimos Erika y yo sobre eso de los padres es porque nuestros padres no tuvieron esas oportunidades, no supieron cómo ayudarnos y queremos que en el futuro que los padres también sepan apoyar a sus estudiantes, a sus alumnos, sus hijos y saber cómo sacarlos adelante, porque es algo muy importante especialmente para los estudiantes de primera generación. Sí, por lo menos a mí me ingresé a la universidad no porque quisiese o no es que me sintiera obligada, sino que fue más que todo gracias a mi mamá. Mi mamá no soy primera generación porque ella sí fue a la universidad. Ella sí es primera generación. Pero ella me impulsó a que hiciera algo más que solo quedarme hasta la high school y no hacer más nada. Me inspiró a que yo hiciera algo, lo que me gustaba. Después de que ella tuvo a mi hermana y a mí, ella se dedicó a estudiar, a terminar su carrera, a hacer lo que ella quería antes de tenernos a nosotros. Y es algo que a mí me inspiró, pero ella no tenía la manera de ayudarme aquí, ya que nos movimos hacia acá. Entonces no lo pude estudiar en mi país y al llegar aquí sí tenía esa persona que me apoyaba y que yo sabía que había asistido, pero no tenía ese apoyo de tienes que hacer eso, tienes que ir a esto, tienes que hacer aquello. Entonces para mí fue difícil y gracias a una señora que conocí en la iglesia, hoy estoy aquí porque me presentó a Erika y Erika me guió mucho para ingresar a la universidad. Muy bien. Sí, esas son las cosas que nuestros padres no están equipados con esa información. No saben qué significa los exámenes AP, las clases AP, el ACT, el examen ACT, el FAFSA, qué significa el FAFSA y qué es eso, la promesa de Oklahoma, cómo aplicamos. Esos son todos los recursos disponibles y cosas que te van a preparar para la universidad, pero si no nos informamos y, obvio, si no hacemos preguntas, no vamos a saber cómo tengo que apoyar a mi joven para que se preparen para la universidad, porque inicia desde el grado 8
porque ese es el año donde pueden aplicar para la promesa de Oklahoma, en el grado 8. Y luego de ahí, ¿qué hacemos en el noveno, en el grado 10, en el grado 11, en el grado 12? Hay diferentes cosas que tienen que hacer en cada grado que estén en la high school que los va a preparar para la universidad. Así es que es mucha la información que hay, obvio, pero si se informan una cosa cada año, dos cosas cada año, ellos ya van aprendiendo y si tienen hijos menores, esos son recursos que les van a ayudar para ellos. Y así poco a poco todas las generaciones van subiendo, porque al tener una educación del nivel de la universidad, cambia la trayectoria de la vida de uno. No nada más de esa persona, pero de sus hijos y de sus nietos, etc. Por ejemplo, en mi caso, como dije, yo soy la única de 6 hijos que tiene estudiado en la universidad. Todos mis 4 hijos lo tienen también, pero los hijos de mis hermanos, como no se interesaban en ellos, no los impulsaron tampoco tanto. Yo sí traté, pero es que cuando uno ya sabe manejar, es más fácil empujar y guiar a los hijos. Y eso es lo que digo yo, que cambia la trayectoria de generaciones. Por lo menos cuando tienes un hermano menor como yo, como estaba diciendo la señora el otro día en la conferencia, de que cuando eres el mayor siempre tratas de dar un ejemplo para llegar a ese punto, para que vea a alguien igual a esa persona, para que diga, si ella pudo, yo también puedo. Es algo de ayudar, de conciencia, de tener a alguien, no necesariamente que seguir, porque yo creo que tú puedes seguir a alguien, pero de una manera no de que quieres ser esa persona, Claro. sino de que si ella puede hacer tal cosa, yo puedo hacer lo que yo quiero. Si lo logro, si lo hago, si me esfuerzo, si doy los 100% por mí, sí puedo hacer eso. Y yo digo que eso se va cambiando también, porque hace unos años los latinos específicamente, no es que no tenían el deseo, pero no tenían quizás los recursos para hacerlo. Era más fácil que saliendo de la prepa buscar un trabajo para ayudar a la familia económicamente. Y ahora poco a poco hemos ido cambiando esas ideas, que si invierten un poco más de tiempo en su estudio, pueden ayudar todavía más. Y algo que he fijado también es que entre la comunidad hispana, alguien dice, pues tu hijo lo hizo, pues también el mío puede. Pero no siempre es entre familia, pero viendo cómo otras familias lo logran y ellos también quieren lo mismo. Y así poco a poco vamos cambiando. Ser un ejemplo para otras personas. Claro, Sí. como dijo la señora Cintia Jasso, alguien tiene que empezar, alguien tiene que ser el primero. Y para nuestra familia, mi hermano fue a la universidad, pero él se enfocaba en los deportes. Fueron 10 años que se tomó para obtener su bachillerato, porque él quería jugar y se transfería y se transfería. Yo fui a la universidad en 4 años, me gradué. Después de que yo recibí mi bachillerato, mi hermana se graduó. En la familia de 5, 4 de nosotros tenemos un certificado universitario, ya sea un diploma asociado, maestría, bachillerato, y 2 de nosotros tenemos maestrías, que ya es lo que se llama advanced degrees, diplomas avanzados. Y alguien tiene que empezar. Ahora veo, mi salario y dónde estoy ya con mi salario, en dónde estaban mis padres. Las estadísticas dicen que si una persona tiene un bachillerato, van a ahorrar más de $1 millón en su vida, más que alguien que tiene solamente su high school diploma. Así es que por eso les decimos a los jóvenes, busquen una carrera universitaria o una carrera técnica que les va a dar una buena carrera o un buen salario. Ahora veo a mis sobrinos sacan mucho más dinero que yo, pero ese es el punto, esa es la meta. La meta es tener esas oportunidades para que ellos sigan, para que ellos vayan avanzando, y así es como vamos a seguir adelante. Quiero hablar un poco más de ustedes, de su cultura, de sus países, más que todo, y de lo que a ustedes les gusta de otras culturas. Entonces, sé que usted es chicana, ¿cómo se podría decir? Es nacida aquí, pero es mexicana. ¿Qué me puede cortar de su cultura? Pues yo soy mexicana. Me pueden decir chicana, pero yo me identifico más con la cultura mexicana, y mis padres son de México, pero ellos, cuando yo estaba chica, me criaron donde íbamos a México cada año. Íbamos a visitar un pueblo de donde se crió mi papá. Íbamos a una iglesia ahí que era muy importante para mi familia. Cada año íbamos y dábamos lo que podíamos, ya sea dinero, ropa, recursos que teníamos nosotros, porque obvio
Fuimos muy bendecidos cuando éramos chicos. Obvio, no teníamos mucho dinero, pero en los Estados Unidos, obvio, los recursos son más, ¿verdad? Así es que lo que podíamos, dábamos. Y así me criaron a mí. Nosotros íbamos al río a buscar agua para mis tíos. No tenían pisos en sus casas, así de humildes, súper humildes. Yo soy mexicana, obvio, nacido en los Estados Unidos, y esa es una bendición, ¿verdad? Pues obvio, nos criamos en este lado del río, es una bendición. Pero yo me clasifico Mexican American, mexicana americana. Y eso sí. Esa es mi cultura. Yo me crié en el sur de Texas, donde todos son latinos. Si no eres mexicano y no eres bilingüe en el sur de Texas, eres una minoridad. Todos típicamente hablan el español. Y la cultura, tenemos un evento cada año en Brownsville, Texas, literalmente el punto más sur del estado de Texas, antes de llegar a Matamoros, Tamaulipas. Tenemos un evento que se llama Charro Days. Celebramos el Día del Charro. Y ese es un día donde todos celebran la cultura mexicana-americana, porque la mayoría son mexicanos-americanos en Brownsville, Texas. Pues mi historia es muy diferente. Como dije, que soy de Iowa, un estado de mucho campo. Mi papá era campesino. Mis padres, los dos son de herencia europea, específicamente Alemania, Inglaterra, un poco de Francia, etcétera. Pero pues no nos criamos así pensando en nuestra cultura, ¿verdad? Pero de una vez que me metí con la cultura hispana, como les decía, que pues mi alma es hispana, yo no sé cómo, pero me fascina todo, hasta en una broma en mi familia, porque mi esposo es mexicano, pero él y siempre mis hijos, ay, sí, usted es la mexicana de la familia, porque yo sí creo en todo eso, pero creo que me fue involucrando más y más, porque en primer lugar soy líder de servicio y yo hacía lo que se necesitaba. Viviendo en el PNN no había muchas personas bilingües que podían ayudar a la comunidad. Entonces los jóvenes, por ejemplo, querían jugar fútbol. Bueno, no tenemos fútbol, hay que hacer un equipo. Y yo sin saber mucho de fútbol, pero mi esposo, gracias a Dios, siempre ha jugado. Entonces yo hago los proyectos y le digo a él, pues ahora tienes que ayudarme. Entonces él se hizo coach de fútbol en la high school y luego después en la universidad también. Y después hice un grupo de baile folclórico. De nada empezamos, no, pues tenemos que hacer eso también para celebrar la cultura. Tuve 20 años con ese grupo, nunca me lo imaginaba tampoco, pero llegamos a tener cierta fama de por todo el estado de Oklahoma y gracias a Dios que pudimos lograrlo y aunque yo estoy aquí, sigue el grupo así. Yo lo que sea de celebraciones culturales, no importa, me fascina viajar. Me verás yendo a diferentes países, buscando la cultura, la historia. Siempre hago mi propio itinerario, porque yo sé lo que quiero saber, lo que quiero ver, y me gusta mucho poder hacerlo, viajar sola así. Mi viaje de sueño siempre era ir a Machu Picchu en Perú, porque desde grado 7 en la escuela tuvimos que hacer reportes de un país ajeno. Yo escogí Perú sin saber nada, pero de una vez que me di cuenta de Machu Picchu, yo dije, ay, algún día voy a ir. Y siempre lo decía. Y en nuestro aniversario de 30 años, mi hija, entre ella y sus otros hijos, cooperaron y nos dieron el viaje como regalo, diciendo, no, pues ya sabemos que si no te mandamos nunca vas a llegar a ir. Pero sí pudimos ir y eso sí fue un gran viaje. Pero como te digo, donde sea que hay cultura, me gusta ir a viajar y aprender más. ¿Has viajado a algún país? Honestamente no. México, fui a Hawái para baloncesto un año, pero pues obvio es los Estados Unidos. Pero no, típicamente como mi familia era tan humilde, típicamente los únicos viajes que tomábamos como familia pues era a México. Cada octubre íbamos a San Luis Potosí, en un ranchito que se llama La Palma, fue donde se crió mi papá. Íbamos ahí todos los años y los recursos que teníamos se los regalábamos a la iglesia para que ellos pudieran ayudar a otras familias. Para mí ese era nuestro viaje familiar, ¿verdad? Íbamos al mismo sitio cada año y era una tanda porque mi hermana se enfermó cuando estaba chiquita. Así es que mis padres hicieron una promesa que si se recuperaba íbamos a ir y pues dar lo que podíamos a esta iglesia para que siguieran los milagros, porque era un milagro que se salvó mi hermana. Sí sé un poco sobre esas peticiones, pero específicamente ¿a quién fue? ¿A la iglesia o fue al Cristo o a la Virgen?
pues, obvio, oramos al Cristo Jesús, ¿verdad? Pero hay dos santos en esta iglesia que es tan pequeña en La Palma, el Señor de la Piedad y el Señor de la Misericordia. Y son dos Cristos grandísimos que están en esta iglesia. Otra vez, la iglesia es tan humilde. Y ellos oraron al Señor de la Piedad y al Señor de la Misericordia. Qué ¿Ustedes tienen la misma costumbre religiosa? No, yo soy, pues no soy católica, soy cristiana, pero no soy católica. Pero sí también me gusta mucho porque como vivía yo en México, ahí tienen la Basílica de la Virgen de Guadalupe y cuando vamos a viajar en diciembre siempre vemos las peregrinaciones. Me fascina todo eso, tan bonito, la gente de rodillas yendo desde pueblos afuera. Es algo increíble. Y si algún día pueden ir, más o menos para el día 12 de diciembre, ahí en la capital de México, es algo increíble ver cómo se llena de personas y cómo se vienen en bicicletas, en camiones, a pie, haciendo sus peregrinaciones. Entonces sí creo todo eso. En eso sí lo he visto desde primera vista, pero quizás no soy tan fuerte así como Exacto. Erika en eso. Es algo que veo yo, que he visto ya saliendo de mi país, porque nunca había salido de mi país hasta hace 3 años, que fue cuando me vine para acá. Y yo creía que todo el mundo era católico, que eso era lo que más se veía. Pero al llegar aquí me di cuenta de que lo que más se ve en la cultura estadounidense es el cristianismo. En lo mexicano es lo católico. En Venezuela, en mi país, se ve más que todo lo católico. Y es diferente cuando te das cuenta de diferentes cosas y que hay ciertas cosas de cada cultura. Es más la fe, ¿verdad? Ujú. Es la fe. Sí. Y para nosotros, pues siempre hemos sido católicos, así nos creamos. Mi hija está en una escuela católica, pero obvio, cristianos todos creemos en el mismo Dios, Exacto. ¿verdad? Un poquito diferente, pero todos el mismo Dios. Es como dice mi abuela, el cristianismo es lo mismo. El cristiano católico, el cristiano, el que sea, pero es la misma religión. Todos Sí, son seguimos. otras denominaciones nada más. Seguimos Yo también al mismo trabajaba en Dios. una escuela católica, se me había olvidado. Y daba clases en una escuela católica por 9 años. Entonces, soy originalmente luterana, mi familia es de la iglesia luterana, que es muy parecido a la católica, quizás la más parecida. Entonces sí sabía mucho de eso, pero trabajando en la escuela me empecé a dar cuenta más y más de cómo somos más cercanos de lo que uno piensa, ¿verdad? Hay algo cultural que, así como yo me di cuenta de lo religiosa, se ha dado cuenta de lo cultural entre diferentes países. Yo creo para mí, estaba hablando con Sara una vez, una de nuestras estudiantes, y me dice, Miss Erika, el elote se usa con el queso amarillo. And I'm like, Sara, nunca he visto un elote, el street corn, lo que le llaman, un elote con queso amarillo. Dice, así lo comemos en México. Y yo nacida otra vez en Texas, y yendo a México, obvio, pero nunca había comido el elote con queso amarillo. Y nunca hubiera pensado. Otra cosa y criándome en el sur de Texas, ¿verdad? Todos típicamente son mexicano-americanos, ¿verdad? La mayoría. Tuvimos una familia de Honduras que vino y se quedó con nosotros unos meses de pasada a Florida y pues obvio se quedó en nuestra casa, les dábamos de comida y todo eso. Era una familia refugiada. Pero ellos fueron los únicos que conocí que no eran mexicanos. Y nunca preguntábamos, honestamente. Viniendo a Oklahoma, viendo, no todos los latinos son mexicanos, ¿verdad? Sí. Tenemos muchas diferentes culturas. Así es que eso es una cosa que ni lo pensamos. Cuando yo era chica, no pensaba de diferentes guatemaltecos, venezolanos. Nunca pensaba que teníamos diferentes países. Algo alrededor. Exactamente, porque como yo no viajaba tanto de joven, era todo para México, todo para México. Así es que pues todos éramos mexicanos, ¿verdad? Y no, así no es la cultura. Algo que me sorprendió a mí cuando yo estaba en la Panhandle, en OPSU, siempre llevaba a los estudiantes a Chicago a una conferencia de liderazgo. Y el primer año que fuimos, me sorprendió tanto, porque casi todos eran mexicanos, igual de la Panhandle. Y llegamos a Chicago y no podían creer que habían tantos diferentes países representados. Y no me di cuenta que no sabían, ¿verdad? No sabían de todos los diferentes países. Me daba mucha risa. Yo las diferencias lo noto en la música, el baile un poco,
Y luego en el vocabulario, como soy maestra de español, me enfoco mucho en eso. Me acuerdo cuando fui a España la primera vez, yo pensaba que ya sabía español. Tenía 2 años en la prepa, 1 año en la universidad. Mi pronunciación era horrible. Mi profesor me hacía practicar todos los días antes de clase para corregir mi pronunciación. Pero fui a España y nunca me habían enseñado muy bien lo de vosotros. Llegué con la familia con quien era otra muchacha y yo que nos íbamos a quedar ahí. La primera cosa que nos dijo la señora, ¿cómo os llamáis? Y yo me quedé, ¿qué es eso? Y me quedé yo dije, ay no, aquí voy a estar todo el verano y no entiendo ni la primera cosa que nos dijo. Pero era porque no sabía nada de vosotros. Y ya después cuando me vine de España, sí venía hablando El en vosotros. vosotros y luego con la Z. Yo vivía en la avenida Zaragoza y así hablaba. Por eso, cuando fui a México, cómo se burlaban. Pero hay muchas diferencias, no simplemente de la pronunciación, pero del vocabulario también. Me imagino que te has fijado Sí, también. en lo que más Porque aquí en Maquio nosotros tenemos diferentes culturas en español. Más que todo yo me las paso con las personas que hablan español. Entonces le puedo decir, pásame ese pitillo. Y obviamente se van a quedar, ¿qué? ¿Qué es eso? Ujú. Y es un popote, Ajá. no sé en qué otras formas decirlo, pero tienen diferentes formas. Entonces, podemos decirles, como el otro día estaba hablando con Sebas, estaba Kisbel y Sebas, y estábamos hablando de comida venezolana, y Kisbel y yo somos de Venezuela, pero Sebas es de Colombia. Y él enseñó algo que era tipo panquecas de maíz, son amarillas, y nosotros les llamamos cachapas. Y él le tiene otro nombre a eso. Ujú. Y no deja de pelearnos a nosotras de que eso no es una cachapa, eso es el nombre que él le da a esa comida. Ujú. Entonces después va y le dice a mi mamá y mi mamá le dice, yo no te voy a preparar hasta que no digas que se llama cachapa. Terminó Igual diciéndole cachapa. Igual con las gorditas. Yo me crié Mm. con las gorditas. Siempre comíamos gorditas en las mañanas, los sábados, los domingos. En Guatemala son el tipo de gordita. Es Una pupusa. Pupusa, Y en sí. Venezuela es una arepa. En arepa, en Colombia, en So, Venezuela. es diferentes variedades Ujú. basando en la cultura. Y cada cultura le cambia un poco para hacer su estilo y su tipo. Sí, de hecho el otro día estaba viendo con Joel porque estábamos peleando entre mexicano y Yeah. colombiano y venezolano y estábamos buscando y Joel, yo lo soluciono. Entonces me metí en Google a investigar y encontró que originalmente se hacía con un junte de maíz o algo así de los indios, los indígenas latinos, Ujú. pero se originó en Venezuela, algo así decía. O sea, que se originó, pero el nombre se le cambió y se fue mejorando dependiendo de las tribus y todo eso. Entonces todo, no, eso no era de Venezuela. Sí, exactamente. Se les pasó el hecho de que se mejoró o se hizo de diferentes formas ya después de que se sacó de allí. Exactamente. Yeah. Uno de mis favoritos eventos aquí en MACU es la celebración de culturas, que típicamente es en noviembre. Tenemos el desfile de modas culturales y diferentes alumnos se ponen sus diferentes ropa de su país. Tenemos la voleibolera Lina, que se pone su vestuario de Austria. Tenemos a Paola, que se pone su vestuario panameño, de Panamá. Sí. Mexicanos, Jalisco, todos tienen sus diferentes trajes. Hasta el año pasado que Akira se puso su kimono de Japón. Es bellísimo ver a todas las diferentes culturas y la ropa que representa su cultura, su país. A mí me encanta, lo que más me encanta de la diferencia cultural que veo aquí es la comida y las cosas que podemos aprender diferentes. Por lo menos está Wada del equipo de soccer conmigo y ella es argentina, es la única argentina del equipo. Entonces ahora ella de repente llegó con mate y todas dijo que querían mate y ahora de repente todo el mundo en el equipo toma mate. Está en el medio de la capilla tomando mate. Hoy yo estaba en la capilla y se estaban pasando el mate de una esquina a la otra esquina. I love it. O Qué cuando bien. hago arepas, por lo menos la primera semana que llegamos, me paré súper mega temprano, hice un envase lleno de arepas, que fue cuando te las di, y las llevé al locker, me fui a cambiar,
Cuando regresé ya no había nada. No me habían dejado nada para desayunar. Oh, sí, con que no sea la comida de la cafetería, ¿verdad? Se la van a comer. No, No, pero estaban deliciosas. pero si van a la cafetería, a la parte de atrás, como mi mamá trabaja ahí, van a la parte de atrás y le piden a mi mamá que le cocine y les buscan los ingredientes, le buscan la harina pan o le buscan lo que sea, nada más porque mi mamá les Para prepare que la se lo comida. cocinen. Qué bien, me da mucho gusto. Esa es Qué buena bien, qué pregunta bien. también, que cómo se va infiltrando o creciendo la cultura hispana aquí en los Estados Unidos. Ujú. ¿Qué ven ustedes de eso? Yo lo veo, a mí me gusta mucho porque no es solo un país, sino que varios y aprendes de las culturas y aprende más de cómo es realmente. Porque cuando yo llegué a algo que realmente me molestó fue que un niño en el bus me preguntó de dónde eres, porque se dio cuenta que yo no hablaba Ujú. inglés. Entonces se lo puse en el traductor y me dice, ¿de qué parte de México es eso? Y yo me quedé, y me lo hicieron como 3 veces. Ujú. Diferentes niños y me preguntaban de qué parte de México. Siento que al juntar tantas culturas y todo eso, las personas aquí aprenden sobre eso. Es como lo que le dicen en Estados Unidos América. Ujú. Yo siempre peleo, es algo que, no sé, pero me da molestia cuando dicen los americanos. Ujú. Los americanos somos todos. Todo el continente son los americanos. Los de Estados Unidos son estadounidenses. Ujú. Es algo que yo veo desde mi perspectiva y siento que eso mejoraría si empiezan a conocer un poco más de la cultura y del mundo y de la historia. Sí. Yo digo que lo de la música ayuda un poco. Estamos escuchando más música en español. Las películas que han Ujú. sacado últimamente que demuestran un poco de la cultura de diferentes países para no solamente enfocarnos en México. Ah, la película de Colombia que se me va Ah, ¿Encanto? Encanto, claro. Es súper bonito. No sé si es así muy Sí. parecido a tu experiencia en Colombia, pero se ve muy bonito. Enseña un poco sobre la cultura colombiana que casi nunca vemos y Ujú. nunca hablamos de eso. Y Disney, algo que vi mucho en Disney es que ellos enseñan mucho la cultura no solo de México. Sí, está Coco mexicano, Sí. está Encanto de Colombia. Y Up, si sabes cuál es la película de Up, la del viejito que está en la casa que Oh, tiene sí, sí, sí. globos, Ujú. se trata de Venezuela. Las Ándale. montañas son el Salto Ángel y esas montañas, esas cataratas, están realmente en la vida real. De hecho, tú puedes ir a verlas, Ujú, pasar por el ujú. helicóptero y Sí. conocerlo. O también la película se trata de los dos niños. El niño que se convierte en pez, algo así, es de Italia. Ujú. O sea, aprendes más con las películas y los niños ahora Sí, sí. aprenden más con eso. De hecho, a cada rato escucho a las muchachas diciendo, no me hables de Bruno o, Ujú. o empiezan con su acento italiano de la película. Sí, pero está muy bien porque así se ve que la cultura es parte de Ujú, todos. No es algo extranjero, algo aparte, ¿verdad? Que se va involucrando en la cultura de aquí. Porque, pues, lo que digo yo que la cultura hispana va a ser la mayor población de los Estados Unidos exacto. en unos cuantos años. Y pues ya tenemos que apurarnos casi para alcanzarlo, ¿no? Y es lo que veo yo que es muy importante, seguir con esas prácticas, seguir con esas muestras de cultura, etcétera, para que todos sepan que no, que es de todos ese país. Lo que veo algo importante es que sí podemos estar completamente en los Estados Unidos. O sea, tener nuestra cultura, haber más latinos, pero el hecho de educarnos también influye mucho en eso, porque lo más mínimo que haga un latino ya crucifican toda la comunidad latina. Y es algo que a mí, en lo personal, siempre me ha puesto a luchar por lo que yo quiero. Tengo que ser educada, tengo que ser respetuosa, tengo que hacer las cosas correctas y no mostrar lo más mínimo que ya de repente digan es latina. Es algo que a mí siempre me ha forzado a hacer las cosas bien. Ujú. Y es algo que siento que se tiene que enseñar a las nuevas generaciones para que eso sea productivo y no nos haga mal a nosotros como cultura. Sí, de verdad. Educarnos y unirnos. Ujú. ¿Ok? Queremos, y por eso es tan importante nuestro trabajo aquí en MacU para ayudar a nuestra generación y esos que vienen detrás de nosotros a
poder obtener una educación y poder seguir esa educación, porque eso es lo que nos va a ayudar, ¿verdad? Pero más que nada, unirnos como comunidad latina. Y obvio, somos de diferentes partes, ¿verdad? Sabemos eso, sabemos que tenemos venezolanos, tenemos guatemaltecos, tenemos salvadoreños, tenemos todos, ¿verdad? Pero somos comunidad latina y en vez de estar, esos recursos son para los guatemaltecos, esos recursos son para los mexicanos, vamos a unirnos como comunidad y decir, somos latinos, tenemos una voz, vamos a unirnos todos y luchar por nuestros jóvenes que siguen después de nosotros y abrirles las oportunidades a ellos. Porque, o sea, sí, tenemos, ¿cómo se dice? Nuestra pride, nuestro orgullo de nuestro país, pero también estamos aquí en los Estados Unidos, ¿verdad? Y queremos unirnos aquí nosotros para decir, somos más de 600,000 latinos aquí en Oklahoma. Si nos unimos, podemos tener una voz unida. Pero muchas de las veces como comunidad estamos viendo cómo podemos avanzar a nuestra comunidad guatemalteca o cómo podemos a nuestra comunidad hispana, nuestra comunidad venezolana. Vamos a unirnos y decir cómo podemos avanzar a nuestra comunidad latina. Sí. ¿Verdad? Como se dice, en la unión está la fuerza, ¿no? Exactamente. ¿Hay alguna experiencia que quieran contar, anécdota o algo gracioso que se les quede en la memoria o algo así? Yo creo que para mí, algo que siempre me ha hecho reír es cuando me preguntan que si soy, típicamente usan la palabra india, que no me gusta esa palabra, indígena a lo mejor, ¿verdad? O nativa. Siempre me preguntan aquí en Oklahoma y cuando primero vine al estado de Oklahoma, una de las primeras preguntas que me hicieron era, ¿eres nativa? ¿Eres india? And I'm like, me preguntaron de qué tribe. What tribe are you? Fue la pregunta. ¿De qué, cómo se dice tribe? Tribu. ¿De qué tribu eres? And I'm like, me quedé como que no entiendo la pregunta porque, otra vez, no había tenido conversaciones con gente que era nativa americana, Native American. Y eso me quedé como, no sé cómo contestar la pregunta. Y luego me dijeron, ¿tú sabes Chickasaw, Choctaw? No, soy mexicana. Pero pues yo creo que con mis cheekbones, mis cachetes que están tan altos, piensan que soy nativa. Pero no, mexicana. Mexicana, americana. Y siempre me pregunto, ¿sabes cuántas veces me han preguntado que si soy nativa? Es que siento que eso es más que todo porque como Texas y Oklahoma, una parte de Oklahoma era parte de México, sigue siendo las mismas raíces y por eso normalmente los nativos parecen latinos en el aspecto de nosotros, de lo morenos, nuestra forma de cara, porque los nativos obviamente tienen su forma de cara en específico y tú puedes identificar la diferencia entre ellos a veces. De vez en cuando. No todo el tiempo. No todo el tiempo. Y por eso me preguntan, me imagino. I'm like, no, mexicana. Hasta eso. El sábado en las fiestas me preguntó un señor, y estamos en fiestas, en un evento para los latinos. Me dicen, ¿eres nativa? No. Yo tengo una anécdota muy, muy, muy chistosa de qué pasó cuando estaba estudiando en México. Y es una buena lección también, después se los explico. Estamos en el metro, mi amiga y yo, y había un señor joven, pero guapo. Y nosotros muy confiadas, hablando en inglés, qué bien se ve, quién sabe qué tanto dijimos, ¿verdad? Pero bastante. Y en México, en el metro, en algunas estaciones la puerta abre de un lado, en otros abre en otro lado. Y ya por fin dijimos en inglés, ¿de qué lado será que se abra esta vez? Y el mismo señor, en inglés perfecto, they open on this side. O sea, se van a abrir de eso y nos quedamos, pero tan avergonzadas. Pero desde ahí aprendí nunca presumir que la gente no sepa de lo que estás diciendo, porque pues nunca se sabe, ¿verdad? Y era una buena lección, pero sí también muy, muy graciosa. Eso es gracioso porque en el club de nosotros, cuando usted estaba sentado el primer día que nos reunimos todos, los muchachos estaban hablando en español entre ellos. Sí. Y ellos es que, no, ella no sabe español, no sabe, sigue hablando. Y de repente usted habló y ellos, sí sabe español. No, pero me hice como que no, ¿verdad? Sí. ¿Te acuerdas? Dicen, sí sabe, y le digo, y de repente sé hablar un poco. Y después se quedan, ¿qué? No, es pura mentira. Sí, lo sé hablar. Y se quedaron así porque habían dicho cosas.
Es también algo curioso que cuando vivía en Gaiman, mucha gente me decía, pues no es que me importa que esté así tanto mexicano, pero no me gusta ir a Walmart y que estén hablando de mí cuando estamos formados en la fila. Ujú. Le digo, en primer lugar, cuando tú estás formada en la fila, ¿estás hablando de ellos? Claro que no. Les digo, entonces, ¿por qué te crees tan importante que ellos están hablando de ti? Digo, y en segundo lugar, yo estoy esperando tantos años para que alguien empiece a hablar de mí, para que les conteste y nunca ha pasado. Así que te lo juro que no están hablando de ti. Es lo que más me encanta de saber dos idiomas, porque de repente no... En mi colegio, en la high school, ellos hablaban cualquier cosa en inglés y hacían como que yo no sabía. Ujú. Y yo me hacía la que no sabía. Y ya después lo resaltaba en una conversación con ellos y se quedaban así. Porque Mm, sí se dieron cuenta de que yo sí ujú. sabía el inglés. Sí. Una cosa, cuando llegué a Oklahoma, yo creo fue hace como unos 10, 12 años. Salimos yo y mi amiga y estábamos en el Denny's, estábamos hablando español. Y a 2 mesas detrás escuché a alguien que dice, ay, estamos en América, habla inglés. Mm, Ay, eso me ha pasado más de una vez. Ujú. Y eso es una cosa que muchas personas no saben y tienen miedo a lo que no saben. They fear the unknown. Les da miedo lo que no conocen. Como dice Dr. Terry, ¿por qué piensas que estoy hablando de ti, verdad? Ujú. No eres tan importante que estoy aquí hablando de ti. Estoy teniendo una conversación con mi amiga en el idioma que a mí me da gusto hablar. Esa es una cosa que, obvio, no es chistoso, pero eso es una cosa que sí me da mucha tristeza. No necesariamente coraje, pues obvio me da un poquito coraje, pero más tristeza porque en América, aquí en los Estados Unidos, el inglés no es el idioma que es top language, no es el idioma más hablado. Bueno, obvio, sí es el más hablado, perdón, pero no es el idioma de los Estados Unidos. Tenemos diferentes idiomas. Sí, de hecho, si buscas el idioma oficial de los Estados Unidos, Oficial. no dice hay. que No no tiene hay. un idioma Existe. oficial, o Exactamente. sea, No. es multilingüe. Puedes Ujú. hablar cualquier idioma, puede haber Exactamente. de cualquier tipo de idioma, de lugar, o sea, es Claro. normal. Ujú. Es curioso también porque en la historia de Estados Unidos con México, durante la guerra que tuvieron entre los dos países, el Tratado de Guadalupe y Hidalgo, ahí mismo decían que las personas que vivían en los Estados Unidos, ya cuando hicieron la nueva frontera, ¿verdad? Ujú. Que se podían ir para la nueva parte de México o se podían quedar y hacerse ciudadanos americanos, norteamericanos Ujú. estadounidenses, pero también les daba el derecho de mantener su propio idioma. Y eso las personas no piensan en eso. Ahí en ese tratado dijimos, no, te quedas aquí, te haces ciudadano, pero te puedes quedar con tus terrenos, con tu religión, con tu idioma, todo lo que es. Pero poco a poco nos fuimos olvidando de eso. Ujú. Y algo como de su cultura, sí, usted dijo que sus orígenes, su herencia es alemana y Inglesa inglesa. y un poco de Francia. Y Oh. irlandesa, Y así nosotros también podemos tener sí. eso, Ujú. porque obviamente Probablemente. somos Ujú. de la parte de historia. Ujú. Cristóbal Colón y todo esto. Ujú, Él era italiano Ujú. y España lo ayudó a llegar a América. ujú, Nosotras tenemos tipo claro. de herencia. ¿Qué tipo de herencia sabe usted que tiene en su familia? Honestamente, no tenemos, a mí siempre me ha gustado hacer un family tree, el Ujú. árbol familiar, pero nunca hemos hecho, y no tengo mucha información. Uno, por México. Mi papá su mamá se murió cuando tenía 5 años y mi abuelo desafortunadamente era alcohólico y no tenía mucha involucración en la vida de mi papá. Mi papá tuvo que trabajar a los 5 años para poder comer y tener lo que necesitaba para él, su hermana y mi tío. Tuvo una vida muy difícil. No tenemos tanta información años detrás de mis abuelos. Yo no, y ahora mi papá ha fallecido. Mi abuela era madre soltera. También mi abuelo murió cuando mi mamá tenía creo que 8 o 9 años. Y a los 15 años mi mamá venía a los Estados Unidos para poder trabajar. Venía de Matamoros a los Estados Unidos, trabajaba con un senador, le cuidaba a sus hijos y se regresaba a México. No tenemos tanta información de antes de mis abuelos.
ni mis bisabuelos, honestamente. Pero sí he querido hacer el ¿El Ancestry test? DNA. Sí. ¿Pero se Sí. sabe cuál es el test exactamente? No, todavía no lo hemos hecho, pero me gustaría hacer Sí, sí either se lo puedo 23andMe enviar. o Ujú. Ancestry DNA, alguno de esos. Hay un para test que tú pones tus salivas, Ujú. lo Sí. envías y como a las 3 semanas ya tienen Sí, el creo que resultado. Dr. Sí, Terry se lo hice, hizo. hice que mi Ajá. esposo lo hiciera porque siempre le digo que es azteca. Tiene la cara, digo, no, Ujú. tú eres azul o Ujú. sangre azul de realeza. Y Ajá. nunca me y decía, entonces vamos a ver. Y salió que era 78% es indígena. Y Ujú. como es de ahí, de la Valle Central, digo, no, pues eres azteca, has de haber sido algún rey en el pasado. Pero hablando de eso, yo aprendí mucho de las orígenes de los Ujú. estados de México por lo del del baile folclórico. Por ejemplo, lo del norte de México es más como de Alemania. Lo del centro, claro que es más indígena. Lo de la costa es más española. O sea, es muy interesante. También la semana pasada, cuando tuvimos eso de la Latin Youth Conference, estuvo aquí Steffi Silvera. Y le pregunté, porque su nombre no es Steffi, es Smader. Digo, ok, te tengo que preguntar, ¿ese nombre de dónde sale? Dice, es alemán. Que ahí en Paraguay hay muchísima herencia alemana y no sabía yo eso. Entonces es muy interesante cómo ver todo eso de los migrantes de todos los otros países, ¿verdad? Es interesante porque no sé si usted sabe la historia de Venezuela, la pasada, que como era muy rica, personas de muchos países venían hacia Venezuela y tenían algo en específico. Por lo menos si quieres comer algo rico, vas a los chinos Mm, y tienes a los chinos y ujú. normalmente ellos son los que venden que si las tazas de plástico, las cosas baratas, como un mini supermercado entre ellos. Están los árabes, que son los que te venden los electrónicos. Entonces, tú ibas a comprar un electrónico y siempre, siempre es un árabe el que te atiende. O sea, esas típicas cosas Sí. que tenemos. Y por lo menos en mi familia, mi abuelo es dominicano. Mi abuela es venezolana. Él se fue a Venezuela por la situación política de Dominicana durante ese Ujú. tiempo, huyendo. De hecho, él regresó después de todos los años. Él nunca ha dicho su edad. Él no le gusta decir su edad. Tú le preguntas y te dice 16 años y de hecho su cédula no estamos seguros que sea real porque como es la cédula venezolana, él mintió en esa cédula durante esa época. Entonces no sabemos si es la edad real. Pero después de tantos años, él regresó, fue este año a Dominicana, después de que tuvo a mis tíos, mi mamá, su familia, todo eso. Después de tantos años regresó, fue solo porque estaba enfermo y necesitaba tratamiento, regresó y se fue otra vez a Venezuela cuando ya recibió todo. O sea, hay muchas personas que dicen que no saldrían de Venezuela y que están enamorados de Venezuela por cómo es. Y es lo que pasa con usted, que está enamorado de la cultura hispanohablante, más que todo mexicana y todo eso. Si tienes algo así, que estés enamorada como de la cultura. Pues obvio, me encanta mi cultura y, me da mucho gusto que mis padres hicieron el sacrificio que hicieron. Me da mucho gusto ser latina porque, pues las cosas que ellos me dieron a mí, ya sea mis morales, mis valores, mi religión, todo eso, el lenguaje, la comida, la cultura, el vestuario, todo. I mean, obvio, la cultura mexicana es hermosa, la música, todo. Las celebraciones, porque una de las Ajá, celebraciones que más claro. me encantan cuando viajé a México, antes de venir hacia acá, fui de Venezuela a México. Paré en Guadalajara unos días y fue justo una semana antes del Día de Muertos. Entonces estaban empezando a hacer las Precioso. celebraciones y las Precioso. preparaciones y fui a visitar la parte donde está el restaurante, que es gigante, que está como una esquina y es completamente varios restaurantes, es un solo restaurante. Y me pareció súper mega hermoso. Y de hecho algo que me sorprendió fue cuando fui a comprar los tacos. No los queríamos comer en el restaurante, sino que algo más tradicional, entonces buscamos un carrito de tacos. Yeah. Y nos quedamos sorprendidos cuando nos dijo que quieren lengua, oreja, Oh, sí. Ojo. tripa. La Y yo lengua me deliciosa. quedé, carne, por favor. Sí. Sí, y nosotros nos criamos porque sí íbamos a muchos
lugares de turísticos, ya sea la Virgen de San Juan, la Virgen del Chorrito, las momias de Guanajuato. Siempre nos llevaban a diferentes partes para visitar y para ver y para tener la experiencia, ¿verdad? Pero yo también me crié como tejana, escuchando a Selena, y con los latinos ya de segunda, tercera generación también. Así es que me sorprendo de vez en cuando con el español porque, como te digo, nunca lo estudié. Sí, lo hablábamos en casa, pero nunca lo estudié formalmente porque en Texas ya también la cultura es más segunda generación, tercera, cuarta, quinta generación y ya se va perdiendo el español, se va perdiendo la cultura, se va más ¿cómo se dice? Americanizing, culturalizing. So, ya, es diferente. ¿Y la cultura en tu casa sí sigue? Sí, claro, pero como dice con el papá de Selena Quintanilla, dice, you gotta be more Mexican than the Mexican and more American than the Americans. Tienes que ser americano y tienes que ser mexicano. Tienes que hablar el inglés y el español. Porque sí, así es. I mean, especialmente siendo de alumna o hija de primera generación, que fui la primera que nació aquí en los Estados Unidos de mis padres, yo y mis hermanos, tienes que saber los dos, porque si no, ¿cómo vas a navegar la escuela? Y lo bueno es que yo tenía hermanos mayores, porque sí, en la escuela nuestro primer lenguaje fue español. Yo era alumna de aprendiendo el inglés. Cuando empecé de pre-K, en el pre-K, cuando estaba joven, a los 4 años, tuve que aprender el inglés, porque hablábamos puro español en el hogar. Pero sí, escuchaba a mis hermanas hablando en inglés, pero era raro que lo hablaran, porque si lo hablaban en inglés, pues mis padres no iban a entender. Así es que sí nos comunicábamos en inglés, pero la prioridad era el español. ¿Y sus hijos sí saben los dos idiomas? Los míos es interesante porque cuando nos casamos mi esposo no sabía casi nada de inglés. Entonces la mayor sí sabe casi todo del español. Pero como decimos, como el nivel de mi esposo de inglés se fue subiendo, el nivel del español de mis hijos se fue bajando porque él quería practicar el inglés. Entonces sí se saben defender un poco, pero la que sabe más es la grande y luego la chica porque ella es abogada y ella sí se puso a estudiarlo después. Siempre me culpa, dice, mamá, ¿cómo no nos enseñaste español? Le digo, yo no entiendo porque tu papá y yo siempre hablamos en español. Ustedes se pusieron así las manos para no escuchar, yo creo, porque deben pero no lo hacen igual como quisiera yo. Y para mí es diferente. Yo me casé con un americano. So, mi hija es africana-americana y mexicana. Y el español se le hace difícil, porque típicamente en nuestro hogar el lenguaje preferido es el inglés. Y así tiene que ser, porque mi esposo no habla el español. Así es que se le hace mucho más difícil a mi niña. Sí lo entiende, pero lo habla tan mucho que es difícil entenderla de vez en cuando. A mí me da risa cuando estábamos el sábado en el Chile. Él estaba, ¿qué? Porque decíamos algo y de repente, porque lo decíamos en inglés y de repente él se aparecía y te decía, ¿qué? ¿En español? Se ve que tiene ganas. Sí. Y sí él no tiene mal acento. No, y le encanta. Él dice que se identifica como latino, porque también le gusta mucho la cultura, le encanta el español, pero siempre se frustra cuando estamos platicando yo y mi hermana o mi hermano y estamos teniendo una conversación y estamos en inglés, y luego ya a eso que se le llama el punchline, ya cuando vamos a decir lo más interesante, le cambiamos en español y dice, nunca sé cómo terminó la historia porque lo cambia en español y se hizo pobre. Pero no, él le encanta mucho la cultura también. Él siempre ha reclutado muchos alumnos latinos para béisbol porque es entrenador de béisbol. Así es que y sí habla un poco, pero no tan bien como Dr. Terry. So, sí habla un poco y entiende mucho, pero no es obvio fluente. Ok. Voy a tener que terminar el episodio porque ustedes tienen que irse. A ver si puedo poner su información por si las personas quieren buscarlas para ayuda o cualquier cosa. Sí, claro, obvio. Si tienen algunas preguntas tocante MACU, educación en general, por favor comuníquense con nosotros. Estamos aquí para apoyar. Ya sé que no hay muchos que hablen el español, que estén en las posiciones que estamos nosotros para poder ayudar a jóvenes a buscar recursos o ayudar con becas, cosas así. Pero sí, por favor, aquí estamos para ayudar. Ok. Nos pueden encontrar en la oficina de admissions o igual por email. Si quieren, pueden contactarlas. Gracias. Muy bien. Ok, gracias por compartir un rato conmigo sí. Gracias y a hablar ti. un poco Ha de sido ustedes. un placer.
Y déjame preguntarte, porque ese es el primer podcast, ¿verdad? Sí, es el primero. Dime la significación de Culture M. Culture M, más que todo es la cultura, porque obviamente en el podcast vamos a hablar de los lenguajes, de las culturas, de las experiencias de las personas y conocer un poco y a través de las experiencias aprender un poco. Entonces, Culture M, se supone que debería ir la M antes del Culture, pero algo que quería yo resaltar allí era cuando tú aprendes un idioma, no lo aprendes bien, siempre cambias las palabras, así como usted no entendía el vosotros. Yo al principio no sabía cómo era la regla y cómo poner una letra antes que la otra o la palabra y lo ponía regado. Y a eso se refiere el Culture M. El Culture que debería ir después de la M y la M después del Culture. Sí, como Muy bien. like White House, Casa Blanca. Ah. Es al revés, ¿verdad? Es al Y revés. la Es M una cosa. puede significar muchas cosas. Puede significar Macu, más que todo, o mundial. Está el junte de los dos lenguajes, el inglés, culture, M, mundial. O sea, La cultura maravillosa. exacto. Yeah. Muchas Puedes cosas. utilizarlo como tú quieras, más que todo. Perfecto. Muy bien. Muy bien. Pues Ok. gracias. Gracias. Gracias.